Todo septiembre las donas al 2x1. Mr. Donut presenta. A ver, está con nosotros el doctor Vicente Coto, director nacional de medicamentos, a quien damos la bienvenida. Vamos a hablar ahora sobre este nuevo sistema de recetas en línea. Vamos a hacer un balance también sobre el trabajo que ha venido haciendo y desarrollando en los primeros 100 días de este nuevo gobierno de Salvador Sánchez Serén, la Dirección Nacional de Medicamentos. Pero queremos que nos explique el doctor Vicente Coto qué significa este nuevo sistema de recetas en línea. Y usted se pregunta, bueno, ¿cómo me beneficia a mí como ciudadano, ¿no? Como salvadoreño? ¿Cuál es el beneficio que me trae a mí que de repente tengo que ir a la farmacia? Doctor Vicente Coto, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Romeo, y un saludo muy afectuoso en este día, que es un día de celebración de independencia, y gracias por este espacio en el canal. Bueno, háblenos un poco sobre esto, doctor Vicente Coto. A ver, ¿qué significa este nuevo sistema de recetas en línea y cómo se beneficia a la población? ¿Por qué es necesario, por qué fue necesario establecer este nuevo sistema de recetas? Bueno, quizás en principio vamos a separar los medicamentos. Hay medicamentos que usted va a la farmacia y compra incluso sin llevar receta, pero hay un grupo de cerca de 200 medicamentos que, porque producen hábitos, porque son demasiado peligrosos para la salud, se le exige una receta retenida. Esto es lo que se conoce como la receta especial. Son los medicamentos controlados. Y únicamente en el país hay 350 farmacias que los dispensan. Esto ha sido así desde hace muchísimos años. Entonces el paciente tenía que ir al médico, el médico le extendía una receta con una copia, y con esa receta y copia iba a la farmacia y ahí en la farmacia le dispensaban el medicamento. Hasta ahí vamos bien. El problema era que esa copia de la receta era almacenada por un año. Al año era llevado en aquel tiempo al Consejo Superior de Salud Pública, y ahí lo que se hacía era almacenar esas recetas. De igual manera el médico, cuando terminaba su paquete de recetas, iba al consejo y ahí compraba más recetas, de tal manera que tanto las recetas del médico como las recetas de la farmacia jamás se cruzaban. Nosotros comenzamos hace año y medio un proceso de tratar de poner primero toda esa información electrónica para que la pudiéramos entonces contrastar qué es lo que el paciente está comprando y qué es lo que el médico está recetando. Porque lo que sucedía muchas veces, Romeo, es que había personas, algunas de ellas incluso que tenían adicciones, que iban donde un médico, pasaban consulta, le daban la receta, después salían, iban donde otro médico, le daban la receta, y después iban donde otro médico y le daban la receta. Eso es prohibido. Iban a las farmacias, iban a farmacia A, farmacia B, farmacia C, y ahí compraban los productos, de tal manera que incluso hacían una rueda más o menos de... Sí, hemos detectado, Romeo, que hay personas incluso que han obtenido cerca de 35 recetas en un mes. Pero eso lo permitía el sistema, porque el sistema nunca jamás se cruzó lo que la farmacia estaba vendiendo de lo que el médico estaba recetando. De tal manera que era necesario un sistema que nos permitiera tener un control mucho más ágil. Y no solo eso, sino que usted sabe que hace algunos años incluso hubo un periodo en San Miguel, un episodio en el cual incluso muchos médicos resultaron presos precisamente por que se vulneró el sistema de receta retenida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que estaba pasando es que cada vez habían menos médicos interesados en tener esas recetas retenidas, y por el otro lado existe utilidad clínica, utilidad social de que estos productos estén disponibles. Imagínese usted una persona con un dolor intratable, con un cáncer, que necesita derivados de la morfina para poder más o menos salir adelante del dolor, y que le cueste un mundo, primero encontrar el médico que le dé la receta, y segundo, la farmacia que le pueda dispensar el producto. Entonces, por un lado, el sistema tiene que permitirle, Romeo, que las personas que necesitan los medicamentos controlados los obtengan lo más expeditamente posible. Pero por el otro lado, aquellos que estén tratando de vulnerar el sistema, es decir, que estén utilizando el medicamento abusando de manera ilegal, ¿no? Entonces esto ya no se ¿Cuántos casos habían detectado esto, Juan, detectado esto? Es decir, recuerdo que cuando se dio a conocer este nuevo sistema de recetas en línea, se habló del abuso, ¿no? Sí. De la venta de medicamentos recetados. Nosotros tenemos ahorita dos, digamos, problemas focales, uno en Sonsonate y uno en Santana, que estamos incluso por entregar ya al Consejo Superior de Salud Pública, que acuérdense que ellos son los responsables de la investigación del ejercicio de la medicina.
Nosotros no podemos entrar en esa área, pero también estamos estudiando con el equipo jurídico si esto también pasa a la Fiscalía, porque en este caso de la medicación controlada estamos hablando ya de problemas penales, o sea, aquí ya no estamos hablando de cuestiones puramente administrativas. De tal manera que estamos reuniendo la información, pero lo que sí ha quedado en evidencia, Romeo, es que era necesario un cambio, era necesario pasar a un proceso en el cual el paciente realmente pueda tener de manera expedita, cuando lo necesite, la medicación. Entonces esto lo vamos a hacer en 3 etapas. Ahorita comenzamos con la primera, que son el tema de las farmacias. Cuando la farmacia reciba la receta, todavía vamos a estar trabajando con la receta que el médico emita, pero cuando la farmacia reciba esa receta, la va a introducir en el sistema. Nosotros estamos conectados con las 300 farmacias que venden estos medicamentos. Entonces, esta receta ingresa al sistema, de inmediato se le descarga del inventario. Ellos llevaban un libro que presentaban una vez al año, ahora va a ser en tiempo real. Entonces, de inmediato eso se descarga de su inventario, pero el sistema va a detectar cuando ese paciente está utilizando más de lo debido esta receta retenida. Es decir, si él trata otra vez de ir donde otro médico a conseguir otra receta y llegar a una farmacia, ahí mismo se va a producir una alerta para que la farmacia no pueda dispensar esa medicación. ¿Y esa alerta la activa qué? ¿El nombre del paciente o el correlativo nosotros tenemos el sistema de alertas por el DUI, el nombre del paciente, el número de registro del médico y el nombre del médico. Y por supuesto esto está amarrado a los productos. Son cerca de 200 medicamentos los que están en esa categoría de medicamentos con receta retenida, de tal manera que si usted está, por ejemplo, utilizando 2 o 3 medicamentos controlados, que es posible, pues el sistema no le va a alertar. Pero si usted, por ejemplo, de un medicamento va a llevar 2, 3 recetas para un mes, esto significa que el sistema ya le da la alerta y en la máquina de la farmacia le va a aparecer nada más el alerta, que se comunique con la dirección o que no le dispense el producto. La farmacia, ya nos reunimos con todos, afortunadamente prácticamente el 95% de las farmacias estuvieron representadas en esta reunión que tuvimos la semana pasada, y la percepción que yo tengo es de que el sistema fue recibido de una manera muy entusiasta. Nosotros ya lo tenemos en esta primera etapa. Ahora, lo que viene en la segunda etapa es que vamos a seleccionar los médicos que más prescriben para que ellos también tengan el sistema, de tal manera que cuando el paciente le van a prescribir el producto, ellos ingresen la información y ya no sea necesaria la receta en físico, sino que en ese momento entra al sistema y en cualquiera de las 350 farmacias le van a poder dispensar el producto siempre que presente su DUI. El médico le va a dar una copia de la receta al paciente, porque siempre la receta es importante que la tenga el paciente, ahí está toda la descripción de cómo lo va a usar, pero ya no va a tener que llevar ese documento a la farmacia. Entonces, él presenta el DUI, la farmacia mete el DUI y ahí le va a aparecer qué es lo que el médico le ha prescrito y en ese momento la farmacia le va a dispensar el medicamento. Es decir, que no hay manera o ya no va a haber manera de hacer esta rueda de caballitos. No, ya no va a haber manera, a no aun ser cuando que el paciente, no sé, ¿no? De repente pueda mandar a otra persona a querer adquirir ese medicamento. No, porque el médico le prescribe la receta a un paciente y ahí introduce, ya ahora lo está haciendo, el número de DUI, el nombre y la dirección. Puede ir a retirarlo otra persona, pero la receta aparece con el nombre de la persona a la cual fue prescrita. Y de todas maneras también, porque eso también se daba, había una persona que de pronto iba a traer recetas para 4, 5, 6, 7, 8, 10 pacientes. Que es muy raro, Romeo, que una sola persona vaya a comprar el medicamento para 10 o más personas. La otra cosa importante es que hay algunas enfermedades que exigen que la frecuencia de uso de estos medicamentos sea más de por ejemplo, una dosis diaria. En ese caso también el médico va a tener la facilidad con este sistema de poner, por ejemplo, la dosis. Si a usted le van a dar, imagínese usted está con un dolor intratable y usted requiere de un medicamento que sea realmente potente para el dolor y la dosis que se lo van a dar son cada 4, cada 6 horas, pues evidentemente el sistema tiene que permitir esto. Nosotros estamos también trabajando, y esto lo tenemos desde hace meses iniciado, con los algólogos, que son los especialistas para el dolor,
Y estos utilizan bastante este tipo de medicación y se han encontrado con el problema de que es muy complicado para los pacientes que ellos tienen el usar este sistema de receta retenida como estaba antes planteado. A ver, como muy básica esta pregunta, ¿no? Si de repente, doctor, yo tengo la capacidad de comprar, digamos, medicamento de que tiene que ser recetado para tenerlo en mi existencia, porque, no sé, de repente tengo la capacidad económica o de repente tengo temor que se vaya a escasear, no puedo hacerlo. No lo puede hacer. Bueno, la legislación le impide. Y esta no es una legislación nacional, esto es internacional. Acuérdese, Romeo, que incluso aquí hay algunas sustancias que son precursores de drogas que la gente está utilizando, o son sustancias que se utilizan en el proceso de elaboración. Entonces, lo que tenemos que cuidar nosotros como país es que no se esté derivando a un uso ilegal estas que son medicamentos que son muy útiles. Y entonces, cuando usted me dice, mire, yo estoy acumulando para 2, 3, 4 meses, aquí el peligro es que en realidad usted no esté acumulando, sino que usted esté derivando a un uso ilegal. Por ejemplo, si estas sustancias usted las utiliza para dormir y utiliza una pastillita, después 2, después 3, y así va incrementándose, después va a tener que usar algo para que lo despierte, igual, ¿verdad? Entonces comienza 1, 2, 3, entonces esa adicción es precisamente una de las razones por las cuales estas recetas son controladas. Así es que internacionalmente usted no puede en ningún país comprar estos productos porque esto es algo que es un sistema mundial, ¿verdad? Usted no puede comprar estos productos y decir yo voy a tener para un año. Es decir, que la principal causa o motivo por la cual se ha hecho esto es para evitar el abuso. No. O el acaparamiento de un medicamento que está prohibido su venta, digamos, de más de una receta o que no es controlado. Sí, lo que pasa, Romeo, es que dentro del proceso de modernización y de hacer más efectivo el trabajo de la dirección, tenemos que ir pasando para aprovechar las nuevas tecnologías y ponerlas al uso de los usuarios. Y usuarios me refiero no solamente al paciente que llega a la farmacia, sino que también, por supuesto, a los dueños de farmacias, droguerías, etcétera, porque ahorita, por ejemplo, Romeo, para que usted pueda trasladar un medicamento controlado de una farmacia a otra, de una sucursal a otra, usted tiene que pasar por un proceso de autorización. Es decir, esas transferencias que se hacen no las decide el dueño de la farmacia, no las decide, por ejemplo, el dueño de la droguería, sino que tiene que estar autorizadas por la unidad de inspección de productos controlados, de estupefacientes, etcétera, y es ahí donde se autorizan los traslados. Entonces son sustancias muy delicadas que son manejadas y lo más importante es el control. Por eso es que en el tema del control nosotros tenemos que pasar ya a usar las nuevas tecnologías. Más adelante, Romeo, va a ser muy fácil, y eso lo tenemos en los planes futuros, georreferenciar dónde es que se encuentran esos productos para que el paciente, por ejemplo, el médico le diga, mire, le doy esta receta, usted puede ir a cualquier farmacia autorizada, sin embargo, cerca de aquí está esta y esta farmacia que tienen en inventario. Esto precisamente para evitar que el paciente vaya de una farmacia a otra buscando el producto. Acuérdese que de 2,000 y pico de farmacias que tenemos en el país, solo 350 están manejando estos productos controlados. ¿Qué son cuántos, me dijo? 200. Son cerca de 200 productos. No es mucho el número en referencia a los 14,000 que tenemos autorizados, pero son medicamentos que definitivamente tienen que estar en el acceso inmediato de aquel que lo tiene que usar y se tiene que limitar el acceso a aquel que va a abusar de la utilización del producto. Oiga, doctor, cuestiones medio extremas, ¿no? Pero pueden suceder. Y si de repente compro el medicamento que necesito para calmar mi dolor, como usted bien lo dice, y se me pierde este medicamento, etcétera, y lo necesito de manera urgente, me lo roban el medicamento, bueno, de repente si voy a querer comprar de nuevo voy a tener problemas, ¿no? Sí, siempre se ha dado, Romeo, por ejemplo, cuando llega alguien donde un médico le da la receta y después dice, mire, se me perdió la receta, entonces el médico le da otra receta. Mire, este tema es puramente de control. Si a usted le pasa un incidente, se debe de prever cómo se va a manejar ese incidente. Entonces, en el caso de las alertas, la farmacia tiene que comunicarse con la dirección de medicamentos. Si es un incidente que le ha sucedido, pues uno lo entiende. Pero normalmente lo que pasa es que estas invenciones se hacen por el mismo paciente.
A veces el que quiere utilizar ilícitamente el medicamento, de repente se inventa cosas como la que usted acaba de mencionar, o que mire, fíjese que me di cuenta de que había un vecino que lo necesitaba, o sea, tantas cosas que van sucediendo, y uno encuentra un patrón en los adictos. Y precisamente... Que casi siempre les pasa lo mismo, sí, ¿no? Entonces, ese sistema nos va a permitir a nosotros separar esas dos cosas. Alguien que de pronto sí le sucedió eso, ¿ya? Se le perdió el medicamento, pero si le pasa 3 meses seguidos, pero ya si es ya una cada cuestión. semana le está pasando lo mismo, entonces ya ese patrón recurrente ya es más bien un problema de que él quiere conseguir para uso ilegal esos medicamentos. A ver, me dice que no es una cuestión, digo, nueva en otros países, es decir, que en otros países ya se tiene ese tipo de control, este tipo de receta no, lo en que línea. le estoy diciendo es que este tipo de control es necesario en todos los países. Nosotros estamos investigando porque en Centroamérica no existe otro país que lo está implementando. Este es el primer país en Centroamérica. En los demás países es libre la No. la Me venta. refiero al control en línea. Esto es lo novedoso del sistema, que nos va a permitir un control más cercano. Y ahí estamos investigando en otros países de Latinoamérica a ver quiénes tienen este proceso en línea, porque es lo ideal. Cuando yo asisto a foros internacionales, eso es lo que en el mundo se habla, de que existe ese proceso aprovechando la tecnología moderna para ponerla al servicio del control. Por ejemplo, en Estados Unidos sí existe de alguna manera una dispensación en línea. Obviamente los recursos son mucho más abundantes que nosotros, pero aquí en países de Latinoamérica, este va a ser un proceso que obviamente se ha imitado después por otros países, y eso sería lo ideal, porque estos procesos de control, entre más se globalicen, son más efectivos. Así es que yo espero que esto sea como una punta de lanza y que nosotros podamos ver en el futuro que más países están teniendo este control de medicamentos. Porque se puede traer de otros países, entonces. Bueno, sí, pero que si usted lo trae de otros países, usted, si se lo descubren y no tiene la autorización, eso es posesión ilegal de drogas. O sea, definitivamente que, por eso le digo que en este caso, este grupo de medicamentos son un grupo al cual se le coloca una lupa enorme, porque no se puede transitar con estos productos a no ser que estén indicados. Pero si están indicados, Romeo, usted lleva la receta, lleva la autorización. Por ejemplo, hay pacientes que traen del extranjero, digamos, van a chequearse y les dejan un medicamento y lo traen. Ellos pueden perfectamente pedir la autorización a la dirección y nosotros les extendemos la autorización para que lo presenten en la aduana. O sea, existe manera de que el paciente, tanto el que viene como el que quiere traer estos productos, lo pueda hacer legalmente y para un uso que en estos casos es un uso extremo. Muchos de estos productos, un medicamento para dormir, usted me diga, bueno, esto no es una cuestión como muy grave. Bueno, para aquel que pasa con insomnio durante un gran periodo de tiempo, el que le ayude algo a dormir, para él es un gran beneficio. Claro, pero hay otros productos que son mucho más sensibles. Por ejemplo, estos que le digo, para tratar el dolor, es un dolor crónico, un dolor que los analgésicos normales no le combaten, entonces tiene que pasarse a otra etapa, y en estos casos el médico tiene que seguir muy de cerca a estos pacientes. Ok, doctor, durante el gobierno anterior del presidente Mauricio Funes fue creada la Dirección Nacional de Medicamentos, ¿no? Todos recordamos que hubo un fuerte debate en la Asamblea Legislativa, al final, qué bueno, se da la ley de medicamentos en nuestro país, y ahora ya tenemos 100 días, los primeros 100 días de este gobierno también. Yo creo que es importante hacer un recuento de lo que significa la Dirección Nacional de Medicamentos, lo que significa esta ley y el impacto que ha tenido en la población salvadoreña, porque de repente se nos olvida, y se recuerda a usted cuando incluso se habló de los recursos que se han presentado en la Corte Suprema de Justicia y la gente dijo, o algunas ONG dijeron, hay que salir a defender la ley de medicamentos, porque muchos han sentido el impacto positivo de la ley de medicamentos, ¿no? Aunque hay detractores siempre. Hágame un poquito del resumen sobre cómo ha venido fortaleciéndose la Dirección Nacional de Medicamentos, cómo han venido ustedes, digamos, aplicando la ley cuando ha sido necesario, y bueno, los dientes que tiene la ley sobre todo, ¿no? Y quizá más adelante podamos hablar un poco sobre
hacia dónde debería encaminarse la ley de medicamentos o la Dirección Nacional de Medicamentos en nuestro país? Bueno, Romeo, yo debo reconocer en principio que existe un gran acompañamiento de la sociedad en el tema de la ley de medicamentos. Y esto es porque los medicamentos son un tema muy sensible para la población. Hay familias que gastan buena parte de su presupuesto en medicamentos, de tal manera que para ellos el sentir que cada vez los precios de los medicamentos eran más elevados, pues significaba un problema grave. Entonces, lo primero que yo debo resaltar entonces es este acompañamiento de la sociedad. Cada vez, por ejemplo, que se escucha alguna situación de que va a haber inconstitucionalidad, inmediatamente las fuerzas sociales salen para defender esto, que definitivamente es un logro de la población. En segundo lugar, quizás lo primero que nosotros logramos establecer es ese precio de venta máximo al público. Este es un procedimiento que compara más de 1 millón de registros de medicamentos en Centroamérica y en Latinoamérica y establece un techo. Este techo fue algo muy importante de establecer, porque entonces nosotros como país íbamos a empezar a comprar las medicinas por lo menos al mismo precio que en el resto de Centroamérica. Nosotros en el primer año logramos este objetivo y logramos nosotros que después de que El Salvador era el país con el precio promedio más alto, nosotros ahora estamos por debajo del promedio. De tal manera que este primer objetivo se logró y la población, sobre todo aquella que está comprando medicina periódicamente, pues ha identificado esa situación. Hay que recordar que si es un precio de venta máximo, va a haber medicinas que nunca bajaron de precio y van a haber otras medicinas que bajaron dramáticamente. Y las que no bajaron, ¿por qué no bajaron? Porque ya era un precio estaban por debajo accesible del precio. Ajá. O sea que este es un precio promedio que se establece. Y es ahí donde la gente se confundió, ¿no? Algunas personas, decían, bueno, mire, ¿por qué mi medicamento no bajó? Porque ya estaba por debajo del precio promedio de venta máxima al público. Y la otra cosa es que hay un grupo de medicamentos que son los medicamentos de venta libre, que estos la ley los exceptúa y dice, no, estos no se van a regular el precio. Así es que ese fue como el primer logro que nosotros teníamos que entregarle a la población, porque era algo que la población estaba reclamando históricamente. De ahí nos trasladamos al segundo aspecto, que es el tema de calidad. Esto obviamente es un proceso mucho más complicado. Calidad tanto en la manufactura como en ya cuando el producto está terminado. Y en los 53 laboratorios iniciamos hace 2 años un proceso de transformación que nos permite primero hacer un diagnóstico de cómo está la industria farmacéutica en el país y después establecer con ellos una ruta de trabajo a fin de que la industria farmacéutica nacional vaya mejorando sus procesos de manufactura. Y a la par de esto, iniciamos, esto fue hasta diciembre del año pasado, ya el proceso de evaluación de la calidad. Estamos nosotros ya con el laboratorio montado. El que instaló la Dirección Nacional de Medicamentos. Nosotros instalamos el laboratorio y a partir de entonces hemos iniciado un proceso en el cual se verifica la calidad de los medicamentos. Esto ha traído su fruto, Romero. Nosotros hemos detectado incluso medicamentos que dicen en el frasco que tienen X principio activo y en realidad cuando hacemos el análisis tienen Y. Estos productos de inmediato se retiran. Totalmente distinto, ¿no? Sí. El principio reactivo. Tengo que hacer la pausa, ¿le parece? Cuando regresemos, doctor Vicente Coto, director nacional de medicamentos, conversando con nosotros. Vamos a retomar este tema de la calidad de los medicamentos. Uno de los propósitos de la ley de medicamentos es, ¿no? Mejores medicamentos de mejor calidad. Seguridad. Y por supuesto, accesibilidad de los medicamentos en nuestro país. Volvemos en breve. De la calidad de los medicamentos, 2 cosas son importantes, ¿no? Quizás que haya medicamentos, ¿verdad? Que sean accesibles para la población, la mayoría de la población, la gente de más escasos recursos y por supuesto también que sean medicamentos de calidad, porque usted puede comprar medicamento, pero si no es el principio reactivo, como dice el doctor, el adecuado, ¿no?
definitivamente de nada sirve que la gente tenga medicamentos a bajos precios. A ver, ¿cómo han venido garantizando esto ustedes? Bueno, doctor, ¿cómo hacen para monitorear cada uno de esos principios? Bueno, nosotros activos? tenemos dos sistemas, Romeo. El primero es un sistema en el cual nosotros tenemos planificado en 3 años revisar todos los medicamentos que aquí están autorizados para su venta. Y ahí, insisto, hemos encontrado sorpresas. Acabamos, por ejemplo, de encontrar una metformina, que es un producto para la diabetes, en el cual la cápsula, cuando hicimos el perfil de disolución, que esto es un examen que más o menos usted lo pone como en condiciones del estómago. Entonces usted pone la pastillita y ahí empieza a darle vueltas y supuestamente la pastillita se tiene que disolver al ritmo que dice el fabricante. En el caso este que le estoy contando, la metformina nunca se disolvió. Y este medicamento sometido entonces a todas las fuerzas en el aparato digestivo salía tal cual. Entonces, sí, usted examina eso con la cromatografía, o sea, usted mira si tiene la concentración y probablemente la cromatografía le dice si la tiene. Pero ya cuando usted somete eso a la disolución, no se disuelve. Entonces, usted está tomando un medicamento que nunca le va a ingresar a la sangre. Por supuesto, estos productos se retiran ¿cómo se llama?, del mercado. Y el laboratorio, la droguería y la farmacia tienen la obligación de acatar estas disposiciones. Y así vamos a continuar con ese proceso de evaluación de los 14,000 ¿Cuándo productos. comenzó este proceso de evaluación? Esto lo comenzamos en diciembre, que fue cuando ya teníamos el laboratorio inaugurado. Y por el otro lado, también tenemos espacio para que alguna denuncia, cuando existe una falla terapéutica reportada, por ejemplo, por el Ministerio de Salud o por cualquier médico particular, cuando existan reacciones adversas que no están dentro de las que el medicamento produce, nosotros dejamos un espacio para hacer estas evaluaciones como de emergencia. Eso puede suceder en cualquier momento. Si hay, por ejemplo, un cardiólogo que dice, mire, fíjese que yo le estaba dando este producto al paciente, le cambié de marca y ya el paciente le subió la presión, entonces nosotros tenemos la posibilidad de tomar este medicamento y evaluarlo para determinar si las propiedades físico-químicas están mal y esto es lo que ha producido esa falla terapéutica. Este proceso de monitorear la calidad después del registro es novedoso en la ley de medicamentos. Antes, nunca jamás se había monitoreado la calidad. Después del registro. Después del registro. Oye, ¿y por qué no se hace previamente o se hace también previamente? Sí, lo que pasa es que usted... Digo, antes que salga al mercado, ¿no? Sí, sí, por supuesto que antes de salir al mercado usted evalúa al medicamento. Ya. Pasamos en un proceso que incluye análisis químico, análisis farmacéutico y por supuesto análisis médico. O sea, esto se examina antes de autorizar. Lo que pasa es que cuando ya está autorizado, usted necesita asegurar que el proceso de manufactura subsecuente va a garantizar que eso que aparecía en el papel se está reproduciendo con cada pastilla. Y que ahí algunas veces me imagino que hay problemas, ¿no? Sí, lo que pasa es que el proceso de manufactura es algo permanente. El registro es algo inmediato, es algo puntual, pero de ahí la manufactura hay que seguirla y una manera de seguirla es precisamente con este monitoreo, por ejemplo, de las prácticas de manufactura, pero que también lo estamos haciendo. Pero a la par nosotros tenemos que ir midiendo ya físico y químicamente si el producto realmente tiene lo que dice tener. Ese proceso es un proceso que nos va a producir como resultado el que nosotros depuremos el mercado farmacéutico en el país. De tal manera que lo depurarlo, que esté, entender que exactamente lo que esté a disposición de los pacientes sea de calidad. O sea, cuando usted vaya a una farmacia y tenga el registro de la Dirección de Medicamentos, usted sepa que puede confiar en que ese medicamento va a tener lo que dice que tiene. Y a eso se le añade algo que hace poquito salió a la luz pública, el tema de las buenas prácticas de almacenamiento. Porque ¿de qué le sirve, Romeo, que usted le ponga mucho amor a la producción de un medicamento? Usted lo traslade a la farmacia y en la farmacia, porque no tiene las condiciones adecuadas, se echa a perder y le va a estar vendiendo un producto que ya no tiene la potencia que supuestamente debería tener. Entonces, todos estos eslabones de la cadena hay que estarlos supervisando adecuadamente y esto es un proceso que nunca termina. Ajá, eso iba a preguntarle porque, a ver, este monitoreo de la calidad de los medicamentos que me parece muy importante, ya lo explicaba usted, recientemente un producto ha sido retirado precisamente por eso, ¿no? Porque no tenía
digamos, la calidad que debería tener o la potencia que debería tener. Es una cuestión que tiene que hacerse continuamente, permanente. ¿ya? Porque probablemente el primer lote fue manejado en buenas condiciones, pero viene un segundo lote de estos medicamentos y no tenga la misma calidad, ¿no? Lo delicado, Romeo, es que nosotros tenemos que hacer una evaluación quirúrgica de cada problema de calidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hay un problema de un lote, que fue un problema específico de ese lote que se hizo, pero no es un problema de la fábrica, no es un problema de manufactura, no es un problema de los principios activos, entonces nosotros no podemos decir, vaya, esta fábrica quedó descartada, sino que lo que tenemos que hacer es, ok, este lote es el que tuvo el problema. Pero ¿qué es lo que sucede si no es un lote, sino que ya es un problema de manufactura? Entonces, esas decisiones que se deben de interpretar correctamente para tratar de corregir el problema y no crear otros problemas, como por ejemplo puede ser lo que usted menciona, el desabastecimiento. Nosotros tenemos que asegurar que los productos que estén en el mercado estén en calidad, seguridad y eficacia, pero que también estén en número. Nosotros cada 6 meses hacemos una recogida de inventarios. ¿Van farmacia por farmacia o cómo es la recogida de inventarios? Ahí tiene que presentar farmacia, droguería y laboratorio, tiene que presentar sus inventarios precisamente y cumple varios propósitos. Uno de ellos es que nosotros estemos midiendo a nivel nacional cómo está la disponibilidad de medicamentos. Nosotros tenemos más o menos un proceso de abastecimiento de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de aquí para enero tenemos asegurado el abastecimiento, pero nosotros tenemos que medir en diciembre cómo está en ese momento para asegurar otros 6 meses. Porque imagínese, Romeo, que nosotros de pronto nos demos cuenta que no hay medicamentos para la presión arterial en el mercado. Traerlos significa un proceso, si es así de urgencia, de 3 meses, pero normalmente son 6 meses, lo que es todo el proceso, desde la compra hasta la traída del producto, o que un laboratorio nacional lo puede elaborar. Entonces nosotros tenemos cada 6 meses que hacer una medición para saber cómo estamos. Le puedo decir que en las 3 mediciones que se han hecho, hemos concluido que el proceso de abastecimiento ha ido mejorando incluso. El problema que tenemos todavía, y ese es un problema que no lo hemos encontrado nosotros, que se ha creado en estos 3 años, es la disponibilidad de medicamentos en el campo. Ese es un problema que estamos tratando de idear. ¿Eso tiene que ver con la accesibilidad? Sí, y tenemos que tratar la manera como se resuelve ese problema. Acuérdese, Romeo, que cada salvadoreño vale lo mismo. Yo no puedo decir, solo le vamos a dar medicamentos a los que tienen posibilidad de comprar, sino que tiene que haber disponibilidad de medicamentos en toda la República. Tiene razón, son 2 cosas distintas, disponibilidad de medicamento y accesibilidad. Sí. Y la accesibilidad del medicamento tiene que ver con el precio, ¿no? Porque puede haber medicamento en todas las farmacias del país. Y usted no lo puede comprar. Pero si no tiene el precio accesible, entonces se vuelve un medicamento de una élite. Este es un mercado, Romeo, que es muy complejo. Es muy complejo porque ciertamente, al final de cuentas, es un negocio. La gente que se mete a construir un laboratorio, pues lo hace porque quiere de alguna manera vivir y sacar ganancias. O sea, es un negocio. Pero por el otro lado, es un tema que es muy sensible para la población. Así es que nosotros estamos estudiando, de hecho, este mes iba a venir, ya no lo pudo hacer, pero lo estamos contactando para un futuro próximo, el director de la Agencia Reguladora de Brasil, que es especialista en farmacia popular. Entonces, él iba a venir aquí para que conversáramos y ver de qué manera él nos da luces de cómo cambiar esta realidad y que en el campo, que existe un problema de acceso a los medicamentos, pueda cambiar esa realidad. Porque de alguna manera nosotros tenemos que asegurar que hasta el último rincón del país, en el momento que lo necesite, pueda comprar el medicamento. ¿Y eso cómo puede hacerse, doctor? ¿Alguna idea? Es decir, no es posible, ¿no?, abrir una farmacia en cada uno de los municipios y haber caseríos. ¿Va a venir la autorización de dispensarios de menor cuantía? Bueno, en este momento, afortunadamente, la ley ya nos permite que nosotros autoricemos, digamos, por ejemplo, los puestos en el mercado que son autorizados solamente para productos de venta libre y medicamentos naturales.
De esa misma manera tenemos que ver la forma en la cual se autorizan dispensaciones de algunos productos, sobre todo los que son de más inmediata utilidad, en probablemente lugares que no sean rentables para abrir una gran farmacia. Estas decisiones tienen que ser muy creativas y obviamente estamos nosotros tratando, porque no es la Dirección de Medicamentos la que va a abrir estos negocios, pero nosotros estamos tratando de ver o sea, no es negocio del Estado ¿no? Tenemos que tratar de ver cómo se facilita el proceso y que al final la población sea beneficiada, porque ese es al final el objetivo que incluso el profesor nos ha insistido. Al final del día nosotros tenemos que lograr que la población sea la que reciba los beneficios en primer lugar. También tenemos que considerar que para que esto sea sostenible en el tiempo, debe de representar un ingreso económico para el que se dedique a algún margen de utilidad debe tener. Por supuesto. Volvamos al tema de la calidad de los medicamentos. A ver, ¿cuántos medicamentos me decías, solo para recordar el dato, hay en el país? 14 medicamentos. 14.000. 14.000 medicamentos. Y de esos han monitoreado de cuántos la calidad de los medicamentos. Nosotros tenemos un proceso que nos va a durar 3 años. Ahorita iniciamos ya en enero, comenzamos con el proceso y ya tenemos 2.000 medicamentos que ya se han evaluado. Faltarían lo que pasa es que también hemos encontrado menos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hay medicamentos que tienen autorizada la comercialización, pero no se están produciendo o no se están trayendo al país. Cuando nosotros llegamos a las bodegas a recoger las muestras para comenzar su examen, nos dicen, no, mire, este producto tenemos 6 meses de no traernos. Entonces, estamos tratando de evaluar todas esas variables a fin de que el proceso continúe y no pare. Entonces, yo creo que al final de cuentas, nosotros vamos a terminar en estos 3 años, o la dirección va a terminar en estos 3 años, con un dictamen de cómo se encuentra realmente el mercado. Vamos a depurar aquellas moléculas, aquellos medicamentos, aquellos que no estén de acuerdo a los estándares de calidad, y queremos finalizar con un mercado de medicamentos que sea seguro y que obviamente esté en el mercado. Que no signifique de nada sirve que usted tenga. Nosotros recibimos, Romeo, una base de 40.000 productos que estaban registrados y en realidad solamente estaban autorizados a comercializarse 12.000. Ahora se han agregado 2.000 más, tenemos 14.000, pero queremos asegurarnos realmente de tener la información adecuada. La otra cosa interesante es que con este proceso de inventario que nos han entregado, nosotros ya sabemos, Romeo, dónde hay este medicamento, dónde no hay. Por ejemplo, y esto ya lo vamos a empezar, estamos hablando con el Ministerio de Salud, porque vamos a empezar a cruzar esos datos. Por ejemplo, si usted tiene que, digamos, en un cantón, hay una presencia de pacientes hipertensos inusual, pero por el otro lado, usted tiene que el mercado farmacéutico está desabastecido para ese producto, algo hay que hacer, porque hay que proveerle a esa población del medicamento importante. Entonces, todas estas utilidades que tiene el que las farmacias, los laboratorios y las droguerías nos estén dando los inventarios permanentemente, nos va a asegurar hacer un impacto sanitario y que la población al final estemos seguros de que tiene acceso a los medicamentos. Doctor, aclárame una cuestión o explíquemela. Esta rigurosidad que se pone con los laboratorios y las farmacias, ¿no?, privadas, también hay farmacias en los hospitales, lo recordamos la vez anterior. Por lo menos la última vez que estuve conversando con usted hablamos si también iba la Dirección Nacional de Medicamentos a los hospitales nacionales para ver la calidad de los medicamentos, el almacenamiento o las condiciones en que están almacenados estos medicamentos y para ver también de que sean medicamentos eficientes o eficaces, ¿no?, o de la potencia que requieren. Nosotros estamos tratando, Romeo, a las farmacias del Ministerio de Salud y del Seguro de la misma manera que estamos tratando a las farmacias privadas y los laboratorios. Estamos utilizando la misma herramienta de supervisión, de inspección, y estamos al final entregando el acta en el cual aparecen aquellas cosas que hay que modificar. Nosotros en el caso del Ministerio de Salud ya llevamos 2 inspecciones. En la primera, que fue precisamente en el gobierno anterior, nosotros tuvimos observaciones incluso muy graves
las entregamos al ministerio. Y en esta segunda inspección hemos visto que ya se ha caminado en el proceso. Y de las informaciones, de los hallazgos críticos que teníamos, prácticamente ya no existen esos hallazgos críticos. Existen en este momento todavía algunos aspectos culturales que estamos tratando de resolver con el ministerio. En el seguro es lo mismo. El seguro social, por cierto que el punto de origen, el seguro social tenía un sistema mucho más avanzado en el tema del control de los medicamentos, sobre todo en todas las prácticas de almacenamiento. Sin embargo, nosotros siempre les entregamos, como lo hacemos en las farmacias privadas, les entregamos un pliego de observaciones en el cual van ahí cuáles son las cosas que deben de cambiarse, y dejamos un periodo de 3 meses para que la farmacia, sea pública o privada, haga los cambios, y a los 3 meses volvemos otra vez a ir a ver cómo está el estado de las cosas. Obviamente lo que queremos nosotros como Dirección de Medicamentos no es cerrar establecimientos. Lo que nosotros queremos es transformar la práctica farmacéutica, tanto de manufactura como de almacenamiento y transporte, de tal manera que la población tenga medicamentos garantizados. Y eso no pasa por cerrar establecimientos. Claro. Eso pasa porque los establecimientos acaten las disposiciones. Obviamente, si hay algún establecimiento que no quiere jugar con las reglas del juego, bueno, pues tenemos nosotros lo que usted mencionaba como los dientes necesarios, como para que administrativamente incluso hasta se llegue al cierre del establecimiento. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. Se recuerda que dijimos, bueno, ¿hacia dónde va la Dirección Nacional de Medicamentos? Por cierto, una persona que me escribe dice, bueno, es importante hablar de lo que se ha hecho y de cómo se ha venido fortaleciendo, pero también hacia dónde vamos, qué viene de nuevo, ¿no?, en la Dirección Nacional de Medicamentos. Pausa, regresamos. ¿Sabe qué? Presentamos a Tony Cabezas en la radio 109. Estamos aquí, Tony, como te dije, con el director nacional de medicamentos, hablando sobre la puesta en línea de las recetas para medicamentos. Retenidas, se llama, o controladas, ¿no? A ver, recetas controladas. Sí. A ver, ¿de qué se trata? El doctor Vicente Cotto te va a explicar más o menos cómo es. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Tony? Un abrazo. Sí, estas son recetas que son para medicamentos que por su naturaleza deben ser controladas rigurosamente. El paciente recibe en un formulario especial 2 copias, una de ellas la deja en la farmacia y con esta receta le dispensan el producto. Estos son medicamentos que producen hábito o incluso adicciones. Estos son medicamentos que son peligrosos para la salud. Incluso, no sé si recuerdan, estos son de los que utilizaban las famosas dormilonas. Y estos son productos que no pueden ser comprados si no se sigue un riguroso control. Así que nosotros a partir de la semana pasada iniciamos un proceso de modernización en el sentido de que ya la receta va a estar en línea. En una primera etapa las farmacias están metiendo las recetas y esto va a evitar, por ejemplo, entre otras cosas, que pacientes vayan donde un médico, le da la receta, después vayan donde otro, le da la misma receta y así vayan con 3, 4 médicos y vayan a comprar este medicamento que no puede ser comprado de esa manera. A ver, pues está también con nosotros Roxana Webb, acá siendo parte del staff de Canal 12. Hola, director, ¿cómo está? La incorporamos a la charla. Estamos a punto de hablar también sobre la independencia. Romeo Lemus nos acompaña, el arqueólogo, historiador, director del Museo Nacional de Antropología, Herbert Kicia. Pues para hablar, estábamos a punto de hablar de nuestra independencia. ¿Tienes alguna interrogante, Romeo o doctor? Doctor Vicente, yo le cedo los micrófonos al doctor Vicente Cotto. No, mira, fíjate qué interesante, venía escuchando ahora en una radio de nuestro país un poco de la historia de la independencia, cómo se vino dando esta situación desde la llegada de Colón, ¿no? Y luego cómo fue el primer encuentro aparentemente entre los españoles y los indígenas, etcétera, y cómo se estableció en Guatemala, por ejemplo, la primera capitanía, si mal no lo recuerdo, ¿no? Que fue Guatemala y luego... En ese periodo, en ese tiempo de la historia, resulta que España estaba en guerra con muchos países, con otros países, y esto pues obviamente le vino la derrota de Francia, si mal no recuerdo, ¿sí? Que Francia invade España,
¿sí? Bueno, aquí Romeo ya nos está contando Y entonces, lo que sucede es que se percatan aquí los que eran colonizados en ese momento y comienzan a hacer, digamos, los movimientos independentistas, ¿verdad? Y termina precisamente en la independencia de los países centroamericanos, más o menos. ¿Cómo fue la cosa? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. En 40 segundos, 300 años de historia. Bien, Romeo. Bueno, en este momento se suspende la entrevista. No, Sí. no, mi respeto para el invitado, obviamente conoce con mucho más detalle. Lo que pasa es que Sí. me recuerdo muy bien de lo que venía escuchando, lo resumí más o menos, digamos, en 2 minutos, 10 minutos que escuché esta mañana de cómo se ha venido construyendo la historia de los países centroamericanos. Mira, Romeo, yo quiero aprovechar el espacio para hacerle una pregunta al director. Yo recuerdo que ya hace un buen tiempo usted fue a los mercados y encontraron un producto que dijeron que ya no podía continuar consumiéndose. Le quería preguntar si todavía o cómo han seguido ustedes evaluando este y también otros medicamentos, digamos, que ya no se pueden consumir. Bueno, hay 3 cosas que hemos hecho al respecto. En primer lugar, nosotros hemos autorizado aquellos establecimientos dentro del mercado que tengan las condiciones para hacer una venta de medicamentos de venta libre, que son los únicos que se pueden vender en el mercado. En segundo lugar, nosotros iniciamos un proceso para poder autorizar los laboratorios artesanales de medicamentos naturales, de tal manera que las condiciones que tuvieran los medicamentos en el pasado cambiaran y pudieran superarse algunas cosas en el tema de calidad. Y la tercera situación que es importante de identificar es que cualquier denuncia nosotros de inmediato la trasladamos a la Fiscalía. Hay que recordar que la Dirección de Medicamentos es competente para determinar aquellas malas prácticas que en establecimientos autorizados se llevan a cabo. En el caso que usted menciona, por ejemplo, de que una persona esté vendiendo medicamentos ilegalmente, eso toca precisamente a la Fiscalía, la persecución, investigación y eventualmente la presentación a los tribunales de estos casos. Ok. Bueno, hay que decir que no hay medicamentos milagrosos, ¿verdad? Sí. De estos que andan vendiendo. Yo creo que hay gente que se deja llevar. Doctor, creo que es un buen momento para decirles que no se dejen estafar. Mire, un medicamento que le ofrece a usted prácticamente quitarle el cáncer, aliviarle la próstata, que no se le caiga el pelo, que en contra de la Esos vejez. también, director, los del pelo. Yo pensé que eso sí les ayudaba. No, pero lo que pasa que esas ofertas y al final le dicen a usted vale 25 centavos. Ah, ok. Claro. Okay. Claro, suena hasta lógico. Sí. Bueno, pero hay gente que se va en eso. Qué gusto saludarlos, doctor, ¿verdad, Romeo? No, mira, yo quiero hacerle una pregunta al director, a quien te acompaña, y decirle, bueno, a ver, ¿y somos independientes a esta altura? Muy buena pregunta, sí. Pues en cierta manera sí, ¿verdad? Pero no del todo, ¿verdad? Cada cierto ciclo, el término independiente es conflictivo en realidad, ¿verdad? Yo creo que nadie es independiente totalmente, o sea, todos dependemos de todo. Al final somos seres humanos que vivimos en una sociedad en la cual no podemos estar solos. Entonces hay un grado de dependencia de entre unos y otros, ¿verdad? Oiga, lo mismo pasa sí, con los países, ¿verdad? Mira, y hablando un poco, Tony, haciendo de nuevo referencia a lo que escuchaba hoy en la mañana, dice que cuando se dio el primer encuentro entre los conquistadores y los conquistados, prevaleció, de alguna manera, cuando aparecen los indígenas, ¿no? Y ven, digo, a Cristóbal y su gente, de repente dice, había un ánimo de pacifismo, es decir, de tranquilidad, pero comenzó a prevalecer la desconfianza, el temor, etcétera, y pues obviamente el lenguaje también era un inconveniente muy fuerte, ¿no? Y a ver, ¿cómo era ese contexto histórico? Exactamente, eso quería preguntarle, ¿no? O sea, ¿qué fue al final lo que rompió, digamos, lo que pudo haber sido el encuentro entre dos civilizaciones? Dos mundos. Sí, si ponemos para el caso de El Salvador, el primer encuentro pues se lleva a cabo con Pedro de Alvarado con su gente, ¿verdad? Cuando hablamos de su gente son indígenas que venían de Tlaxcala, venían de varios lugares del centro de México, que venían acompañando en la conquista a Pedro de Alvarado, y se encuentran con los nahuapipiles, con los pipiles, ¿verdad?
de esta región del Salvador. Entonces ese encuentro en un inicio fue de guerra, ¿verdad? Por lo menos en el caso salvadoreño. Ya como decís, en el caso de Cristóbal Colón y esto, pues cada encuentro era diferente, ¿verdad? Pero el primer encuentro de los indígenas de El Salvador, por ejemplo, con los conquistadores, no llegó directamente con ellos, sino que llegó a partir de las enfermedades. O sea, las enfermedades llegaron antes, ¿verdad?, que los propios conquistadores, y entonces ya tenían... Eso diezmó, digamos. Sí, acordémonos que no tenían, eran inmunes a muchas de estas enfermedades que traían los europeos, pues, ¿verdad? Eso pasa cuando hay estos procesos de conquista, ¿verdad? Y los encuentros, pues son, por lo menos en el caso de la conquista de El Salvador, sí son, y de Guatemala, ¿verdad?, son encuentros de guerra. Son encuentros de guerra, claro. Y son conquistas que no solo hacen los españoles, sino que también los llamados indios amigos, ¿verdad? O sea que claro, es bien complejo. Y eso no ha cambiado, ¿no? No. Siguen habiendo conquistas. Sí, siguen habiendo. Solo que de otra manera, de otro tipo y con otra tecnología, etcétera. Exacto. ¿No? Sigue habiendo invasiones, intervención de culturas, etcétera. Exacto. Gracias. El saludo para ti, Tony, para tu invitado también, para Roxana. Un abrazo para ustedes. Hasta luego, Romeo. doctor. Adiós, director. Mucho gusto. Pues bueno, ya pusimos ahí un poco... Puma Máxima, con su promoción Aditiva Te Gana, presentó. Tenemos poco tiempo, pero ¿qué viene en la Dirección Nacional de Medicamentos? ¿Cuáles son, digamos, o cuál es la ruta que va a seguir la Dirección Nacional de Medicamentos, doctor Coto? Nosotros tenemos dentro de una de las responsabilidades el tema de fomentar el uso racional de los medicamentos. Eso significa que usted compre lo que necesita para el tiempo que necesita y a la dosis que debe utilizarse el medicamento. Eso es un proceso educativo. Nosotros iniciamos ya con un programa, estamos iniciando con un programa educativo de 5 minutos, 3 veces por semana, para poder ir educando a la población e ir caminando juntos en este proceso para aprender a usar los medicamentos. Y por supuesto, nosotros tenemos, Romeo, que continuar el tema de medicamentos en cuanto a precios y en cuanto a calidad. Son como los 3 pilares fundamentales. El tema de precios y de calidad pasa necesariamente por ir automatizando los procesos. Así es que este año que viene estamos tratando de establecer dentro de la Dirección de Medicamentos una automatización que nos permita tanto a los laboratorios, a las droguerías, a las farmacias, a los usuarios y a nosotros el ver este mercado de medicamentos de una manera mucho más ágil, que no nos sorprenda ningún proceso de calidad o de desabastecimiento. Hay momentos, por ejemplo, que una empresa decide sacar del mercado un producto a nivel internacional y esto a nosotros nos llega 3, 4 meses después. Claro. Entonces, estas cosas nosotros las tenemos que ir mejorando para que al final la Dirección de Medicamentos sea un instrumento que garantice la institucionalidad en el tema de medicamentos, de sustancias controladas, y nosotros también vemos cosméticos, insumos médicos. ¿No le afecta en el ánimo a usted como director nacional de medicamentos lo que pueda suceder desde las demandas que están interpuestas? Lo que pasa es que eso es como cuando usted tiene en el futuro un elemento incierto que no depende de usted. Nosotros estamos tratando de ver cómo controlamos las cosas que dependen de nosotros, pero hay algunos factores que sí, ciertamente nos preocupan, porque nosotros vemos el beneficio que ha representado la institución, a pesar de que no tenemos ni 3 años de estar funcionando. Entonces, sí vemos nosotros que esto le puede hacer mucho bien al país de continuar de esa manera. Y sobre todo que ya vienen las consecuencias de lo que se ha estado sembrando. A veces hay cosas, por ejemplo, en el tema de calidad, que la población no percibe de inmediato, pero de pronto cuando usted sabe, mire, este producto usted lo compraba y no le aliviaba su enfermedad. Ahora ya no existe ese producto. O ese producto ya cambió y ahora sí tiene la calidad de vida. Entonces, estas cosas son cosas que van a impactar a la población y a veces la población no lo va a percibir. No se percibe tan fácilmente, pero si nosotros continuamos... No es como el precio sí se percibe. Sí, eso es una cosa inmediata. Pero en el tema de calidad es un proceso un poquito más complicado. Nosotros esperamos que la continuidad de este proceso pueda realmente garantizarle a la población el objetivo de la dirección, medicamentos seguros, eficaces y confiables. Doctor Vicente Coto, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber comenzado así esta semana de 15 de septiembre. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una breve pausa comercial, regresamos ya para el cierre de Hechos AM de Canal 12. Todos
septiembre las donas al 2x1. Mr. Donut presentó.